os invitamos a ver y oír una escena basada en el Evangelio de Juan. En ella se describe el encuentro de Jesús, que como bien sabéis, era judío, y una mujer de la que no sabemos su nombre, pero sí sabemos que era samaritana. Este es un dato muy importante, porque los judíos y los samaritanos eran enemigos desde hacía muchísimo tiempo. En cierta ocasión, Jesús pasó por Samaria, concretamente por un pueblo llamado Sicar, donde existía un pozo de agua llamado el Pozo de Jacob. Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó junto a ese pozo. Se encontraba solo, ya que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comida. En ese momento, llegó una mujer de Samaria con la intención de sacar agua. Mujer, dame un poco de agua. ¿Me estás hablando a mí? ¿Cómo tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Si supieras lo que Dios te puede dar y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Pero si ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a darme agua viva? Mira, Jacob, nuestro antepasado, nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que también bebían sus hijos y sus animales. ¿Acaso te crees tú más importante que él? Los que beben de este agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. Si es así, yo quiero de ese agua. Dame, para que no vuelva a tener sed, y así no tenga que venir hasta aquí para sacarla. De acuerdo, ve, llama a tu marido y vuelve aquí con él. No tengo marido. Es cierto, no tienes marido. ¿Sabes por qué? Porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, ya veo, tú eres un profeta. Tengo una duda, a ver qué me respondes. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraban a Dios aquí, en este monte. Pero vosotros los judíos decís que debemos adorarle en Jerusalén. Créeme, mujer, se acerca la hora en que no tendréis que venir a este monte, ni tampoco tendréis que ir a Jerusalén para adorar a Dios, nuestro Padre. Vosotros no sabéis a quién adoráis. Sin embargo, nosotros sí sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora ha llegado en que los que adoran a Dios verdaderamente lo harán conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Mira, Dios es Espíritu, y los que le adoran deben hacerlo conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Este es un pasaje muy conocido. Cuando uno se acerca a un pasaje como este, le surgen unas cuantas interrogantes. Mirad, es un pasaje lo suficientemente importante como para que figure en el Evangelio de Juan. Pero no sé si os llama la atención el hecho de que en este mismo texto se dice que Jesús estaba solo, que los discípulos habían ido a comprar comida. Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién tomó nota de lo que pasó en aquel lugar con aquella mujer? ¿Lo habéis preguntado? Sabemos que la mujer empezó a difundir toda esa noticia de lo que le había pasado a todos los vecinos. Todo el mundo se hizo eco. Pero imagino que el interés de los discípulos iba más allá y querían saber del contenido de aquella conversación. Porque aquella conversación es mucho más importante de lo que imaginamos. Jesús está haciendo un planteamiento que marcaría un antes y un después. Cuando habla a la mujer acerca de esa hora que llega, ese momento que va a llegar, está haciendo referencia al momento de la cruz, algo sobre lo que después también reflexionaremos. Pero mirad, en estas palabras, Jesús está planteando algo que va a ser realmente
novedoso para muchos, pero algo también que va a corregir un defecto que el pueblo de Israel venía arrastrando a lo largo de los siglos. Mirad, si nos remontamos al comienzo, a los primeros padres, al tiempo de Abraham, la adoración, la alabanza y la adoración era algo como más espontáneo. No había un lugar determinado. Allá donde Dios se revelaba, allí Abraham, los patriarcas, caían rendidos en reconocimiento y en adoración a Dios. No había un lugar concreto estipulado. Sin embargo, es después, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, cuando surge la figura del tabernáculo, cuando el culto de adoración empieza a tener ya un lugar concreto, el tabernáculo. Y lo que en principio era como una expresión espontánea de alabanza y de adoración, comienza a transformarse en una especie de ritual mucho más estudiado, mucho más elaborado, mucho más cuidado, en el que cada parte, cada lugar, los sacrificios, el derramamiento de la sangre, la celebración pascual, todo ocupaba su lugar y todo estaba bien estructurado y bien medido. Y esto les hizo caer en un terrible problema. Ellos confiaron en que simplemente por el mero hecho de celebrar aquellos actos de alabanza y de adoración a Dios, Dios se iba a sentir feliz y contento. Pero no es así. En el Salmo 40, a partir del versículo 6, dice: tú no te complaces en los sacrificios, ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho: aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. No me he quedado callado acerca de tu justicia. He hablado de tu fidelidad y salvación. Mirad, qué terrible error haber confiado en que simplemente aquellas celebraciones iban a ser del agrado de Dios, porque eso sí, cuidaban cada detalle, cuidaban cada aspecto, pero se olvidaban de lo más importante, la misericordia y la justicia de Dios. Mirad, a lo largo de los siglos, alabanza y adoración han sido dos términos que han ido íntimamente ligados. Y cuando hemos hablado de ellos, los hemos circunscrito al acto de celebración del culto. Venimos y celebramos un acto de alabanza y de adoración. Pero estos conceptos van mucho más allá de la celebración de un culto. Mirad, al menos en el hebreo encontramos 7 términos distintos que en la Biblia traducimos por alabanza. Y todos estos términos hablan de expresiones externas de algo que sucedía en el interior, en el corazón de la persona. Se habla de alabanza como sinónimo de alzar las manos, de exclamar frases de reconocimiento a Dios, de bendecir. Hay todo un abanico amplio de términos que describen cómo era esa expresión variopinta de la alabanza del pueblo de Dios. Pero cuando hablamos de adoración, hablamos no solo ni principalmente de una expresión, hablamos de una actitud del corazón, del ser humano, de la vida hacia Dios. El término más empleado en la Biblia para adoración proviene del griego proskuneo. Pros, postrarse, cuneo, besar. Es decir, era el gesto que cualquier persona hacía delante de una divinidad o delante de alguien que reconocía superior a uno mismo. Por eso se inclinaba para estar por debajo de la persona o del ser a quien adoraba, ante quien se postraba y a quien reconocía superior a él, sin lugar a dudas. La ley que Dios dio a Moisés prohibía arrodillarse, adorar
a nadie que no fuera a Dios. Pero ese gesto no era lo importante en sí, sino que ese gesto estuviera asumido por la persona. Porque ¿de qué servía celebrar todos aquellos actos de alabanza y adoración a Dios si después no había un corazón rendido delante de Dios? Como digo, a lo largo de los siglos, el culto del pueblo hebreo fue adquiriendo cada vez unas dosis de mayor laboriosidad, mucha más preparación, pero poco a poco, paralelamente, se iban distanciando de la esencia de la adoración. Confiaban en aquel templo majestuoso que habían levantado a Dios, que ya David había planificado, pero que Salomón levantó a Dios. Y mirad lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. Habitantes todos de Judá que entráis por estas puertas a adorar al Señor, escuchad el mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mirad lo que decía: mejorad vuestra vida y vuestras obras, y yo os dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confiéis en esos que os engañan diciendo: aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. Si mejoráis vuestra vida y vuestras obras, si sois justos unos con los otros, si no explotáis a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si no matáis a gente inocente en este lugar, ni dais culto a otros dioses, con lo que vosotros mismos os perjudicaríais, yo os dejaré seguir viviendo aquí, en la tierra que di para siempre a vuestros antepasados. Es una seria advertencia a un pueblo que había caído en el error de confiar en aquel culto hiperelaborado, pero que por otro lado habían olvidado la justicia, la misericordia, la bondad y todo lo que Dios había tratado de enseñarles a lo largo de los años. Creo que estos textos son también una seria advertencia para cualquier iglesia en la actualidad, porque a veces inconscientemente arrastramos conceptos del Antiguo Testamento a nuestros días sin pasar por el filtro del Nuevo Testamento y volvemos tal vez a confiar en los cultos, en nuestra religiosidad, en los actos, en la alabanza, en lo bien o mejorar las formas de expresar nuestra alabanza a Dios, de confiar en que un culto bien preparado, con los instrumentos bien afinados, con las voces bien, con el sonido que quede totalmente perfecto, que cuando salgamos digamos: ¡wow! ¡Qué bien ha sonado todo! ¿Es eso necesariamente alabanza y adoración? No lo es. ¿Está reñido con eso? No, en absoluto. El Señor busca la excelencia y hemos de hacer las cosas con excelencia, pero no pensar que la adoración empiece y acaba en un culto de domingo. No. El culto de domingo nos invita y nos ayuda a expresar nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, pero la verdadera adoración nos acompaña lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y vuelve a empezar en domingo. ¿Sabéis por qué? Porque adorar a Dios significa amar al prójimo. Porque adorar a Dios significa no guardar rencor. Porque adorar a Dios significa perdonar. Porque adorar a Dios significa hacer justicia al oprimido. Porque adorar a Dios significa amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Porque adoración a Dios va intrínsecamente ligada con el amor al prójimo. Y no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto sin amar al prójimo al que tenemos delante de nosotros. Por lo tanto, la adoración, queridos hermanos, es algo que va mucho más allá de este culto.
Ayer me llegó un vídeo por la noche. Una iglesia en Jerusalén, una iglesia en Egipto, rodeada de un contexto muy hostil, y les escuchabas cómo alababan a Dios, cómo derramaban lágrimas. Me transmitían la idea de que la alabanza y la adoración para ellos era algo muy profundo, porque hay que tener mucha valentía de mantener viva la fe en medio de un contexto hostil. Y sabemos que muchas iglesias en el presente están en medio de lobos. Lobos que intentan acallar su voz. Lobos que intentan hacer desaparecer su testimonio y su fe en Dios. Pero su adoración está tan firmemente arraigada en un Dios que les sostiene y que les hace mantenerse en pie, que cuando alaban al Señor no lo hacen de cualquier manera, porque vida y expresión de alabanza van íntimamente ligadas. Hermanos, yo deseo de todo corazón que esta sea una iglesia que alaba al Señor con alegría, con gozo en su corazón, cada domingo que viene a este lugar, pero que cuando vuelve a su casa sigue alabando a Dios. Que a lo mejor estamos fregando los cacharros en la cocina, pero estamos pensando en Dios y estamos agradecidos y nos sentimos agradecidos porque nos da una casa, nos da una familia, nos da paz. Y poder brotar una oración, una expresión, algo que le manifieste a Dios que nos sentimos agradecidos. Pero que no separamos un ratito a la semana para ahora le alabo, ahora le adoro, porque toda nuestra vida tiene que ser una expresión de alabanza y adoración a Dios. Porque en cada momento, con nuestras actitudes, adoramos a Dios o dejamos de hacerlo. Hermanos, que nos quede grabado a fuego esto, hermanos. Porque a veces, tenemos actitudes de lo más mezquinas y venimos después aquí a cantar a Dios como pensando que esto lo va a corregir y que el Señor se va a agradar en mi cántico de alabanza a Él. Y que lo demás es como que lo va a dejar de lado. No nos equivoquemos, para nada. Piensa que cuando estés alabando a Dios, Dios sacará delante de ti todo el listado de cosas. Y dirás, mira, si verdaderamente me adoras, al menos pide perdón por esto. Al menos pide perdón por esto. ¿Sabéis? Volvemos al relato del principio. Encontramos ahí a Jesús con un mensaje tremendo, que como digo, hacía referencia a la cruz. A partir de la cruz se inauguraría un nuevo tiempo de alabanza y adoración. Ya no sería necesaria la figura del sumo sacerdote. Ya no sería necesario un mediador, porque ya estaba Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabéis? Un hecho simbólico que se produjo en aquel mismo momento en que Jesús fue crucificado. El velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué simbolismo tenía aquel velo? Aquella cortina. Aquella era la cortina que dividía, separaba el lugar santísimo, donde se decía que estaba la presencia de Dios, donde se reconocía que estaba la presencia de Dios, del lugar santo, donde estaban los que adoraban. Y a ese lugar santísimo solo podía acceder el sumo sacerdote y una vez al año, y cuando era limpio de todo pecado. ¿Pero qué hizo Jesús? Se sacrificó para ser el sumo sacerdote y a la vez el sacrificio de redención. Con lo cual, aquella mujer que había tenido 5 maridos y que el que tenía en la actualidad no era su marido, podía encontrar el perdón en un Dios que estaba dispuesto a perdonarla. Porque se inauguraba una nueva era, la era de la gracia, la era del perdón, la era que nos permitía venir personalmente delante de Dios, poder arrodillarnos física o no físicamente, pero sí inclinar todo nuestro ser delante de Él y reconocerle como nuestro único Dios. Y reconocer en el sacrificio de Jesucristo aquello que produjo libertad en todos y cada uno de nosotros.
alabanza y adoración, conceptos muy importantes a no olvidar y tal vez a repasar en nuestra mente y sobre todo en nuestras experiencias de vida. Porque como le dijo Jesús a la mujer samaritana, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús ya no le importaba si iba a ser el monte de Gerizim o cualquier otro monte, no importa. Porque Dios ya no limitaba la adoración a un espacio físico. Cualquier lugar es bueno para adorar a Dios. A través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por eso en esta mañana vamos a acercarnos a la mesa y a través de estos elementos vamos a agradecer a Dios que nos permita de esta manera sencilla y directa el que tú y yo, con sencillez de corazón, podamos adorar y alabar a nuestro Dios. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí.